Él es médico, pero sobre todo investigador, infectólogo y experto en salud pública, que fue director durante 25 años del Instituto de Medicina Tropical von Humboldt de la Universidad Cayetano Heredia. Doctor Gotuso, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias, doctor, por estar de nuevo en casa. Yo siempre he venido a radioprogramas y con mucho gusto participo en los programas. Muchas gracias. Es un honor tenerlo. Necesitamos ciencia y previsión, es decir, conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano, a qué es vulnerable, y siempre estamos corriendo detrás de las investigaciones que con frecuencia excesiva se hacen en el extranjero. En este caso, usted ha tenido el mérito de hacer que Lima sea la sede de un congreso mundial dedicado a un tipo de infección específica que usted cree que puede afectar a muchísimos peruanos. Cuéntenos, por favor, de qué se trata con esta infección poco conocida hasta ahora. Muchas gracias. Sí, en realidad se reconoció esta infección hace muchos años, en la década de los 70 en el Japón, donde en el sur del Japón, en la zona de Okinawa, aparecen como una epidemia de leucemia y ellos no sabían lo que pasaba. En Estados Unidos, el profesor Robert Gallo, en la misma época estudia linfomas y él descubre un virus asociado a este linfoma que después es el mismo que está asociado a una variedad de leucemia. Usted sabe que hay varias leucemias y varias linfomas. Y entonces se aísla este virus y comienza a reconocerse que este virus existía en muchos lugares. En el África, comienza a reconocerse en el Caribe, y tanto en Brasil como en Perú iniciamos estudios. Ya tenemos 30 años que tenemos estudiando esta enfermedad y claramente es una condición seria. Y una de las cosas notables es que hace 22 años pudimos convencer al gobierno a hacer despistaje en bancos de sangre, porque es una de las maneras de adquirir el virus. Y resulta que durante 22 años hemos prevenido más de 40.000 peruanos que se infecten por este virus haciendo esta condición. O sea, esa decisión del año 97 que le hicimos con el doctor Fuentes Rivera de Pronaevas, o sea, fue muy valiosa para el Perú como una medida de prevención. Sin embargo, todavía tenemos una cantidad importante, y el que se haga el Congreso Mundial acá en Lima y que lo inauguramos mañana es realmente un reconocimiento al esfuerzo que durante muchos años los grupos peruanos hemos participado. Adicionalmente, esta es una infección que es permanente, es de por vida, y que algunas veces se asocia con una lesión en las piernas que se llama paraparesia, o sea, las piernas se comienzan a poner duras y uno puede terminar en silla de ruedas. Usted sabe que usted, si vive en un área rural del Cusco o de Abancay y está en una chacra, es imposible caminar. Usted no puede caminar con esta enfermedad y está condenado a quedarse en casa, etcétera. Nosotros hemos hecho un mapa de todo el Perú y claramente existe en todo lo que se llama el trapecio andino, o sea, la zona quechua desde Huancayo hasta el Cusco y parte de Puno. Lo hay en la población de origen africano que está en Chincha y Cañete, pero también en población mestiza del Lima. Y por supuesto que hay otros sitios donde tenemos pequeños o algunos números de pacientes que se ve en los donantes de sangre. Hay sitios donde 1 a 3% de los donantes tienen este virus. Si no hiciéramos esa prueba, realmente nos contagiaríamos por la sangre. A eso iba justamente, ya que usted está ubicando en el mapa las, digamos, eventuales exposiciones, ¿no? ¿Cuán expuestos estamos como país frente a... La verdad que he estado leyendo, honestamente yo no tenía mucha información sobre esta enfermedad HTLV, pero estábamos hablando de 300.000 peruanos, 2 millones de brasileños. ¿Cuál es la real exposición que como sociedad tenemos? Más allá de haberse focalizado, ¿cómo es que podemos contrarrestarla? Claro, primero en una infección siempre hay que ver cuáles son los mecanismos como uno lo adquiere. Y el primer mecanismo que se reconoció y pudimos prevenir es la donación de sangre. Usted recuerda que en el Perú el 95% de sangre casi, entre comillas, es comprada. Nosotros tenemos la tasa más baja de donación voluntaria, lo cual hace de que nosotros tengamos una sangre más riesgosa, por razones obvias. Es decir, los donantes son salidos de las prisiones, que necesitan dinero, gente que usa drogas, etcétera. Los peores donantes están, felizmente, al hacer el despistaje,
podemos eliminar esa sangre. La segunda cosa que es una enfermedad de transmisión sexual. Nosotros claramente hemos probado que esta es una enfermedad, como en otros sitios, que es claramente una enfermedad de transmisión sexual. Está en la lista de las 14 enfermedades de transmisión sexual. Disculpe, doctor, tenemos que ir a Curitiba. Ahí está Víctor Reyes, nuestro enviado especial de RPP Noticias con información urgente. Adelante, Víctor. Bueno, a las 9:36 estamos conversando con el médico, investigador e infectólogo Eduardo Gotuso, quien desde mañana presidirá un Congreso Mundial de Medicina en nuestro país consagrado a un tipo de infección desconocida en general, que sin embargo es susceptible de afectar a más de 1% de la población peruana, es decir, más de 300.000 personas. Señor Gotuso, ¿quiénes asisten a este congreso? ¿Qué lecciones podemos sacar de él como prevención y como política pública para evitar esta infección? Este Congreso tiene una enorme dificultad de hacerse sin recursos económicos. Es muy difícil cuando uno, felizmente hemos tenido algunas ayudas, Concitec ha invitado a algunos jóvenes peruanos investigadores porque queremos crear una red de investigación a propósito de este Congreso. Este Congreso vienen todos los expertos del mundo, en realidad. Viene una delegación muy grande de Japón, como de 15 universidades, porque en el Japón esta leucemia es una consideración importante. Viene un grupo de Australia, porque en Australia los aborígenes han adquirido esta enfermedad hace muchos años y están perdiendo 25 años de su vida por tener este virus. Viene el grupo del Instituto Pasteur, que está en París, que viene de hacer trabajos en África. Está el grupo importante del Imperial College de Londres, viene un grupo de españoles que reciben una gran cantidad de gente de América Latina y de África con este virus, y finalmente vienen algunas personas líderes en Brasil, Colombia y Argentina, junto con los investigadores peruanos. En realidad vienen personas de más o menos 25 países, incluso Irán ha comenzado a reconocer que existe una población en esa zona, en la primera zona de países árabes que reconocen tener este virus. Ahora, doctor Gotuso, permítame, son 300.000 peruanos potencialmente estimados que sí pueden padecer esta enfermedad. Si esto data de los años 70, que por lo menos se haya conocido el virus. Sí. ¿Tengo la impresión o ha habido una desatención completa de parte no solo del Estado, sino del gremio médico? ¿Por qué? ¿Por qué esta enfermedad ha sido tan relegada, tan hecha a un lado? Es una buena observación, Jaime. Esta es una condición que ayer justo conversaba con estos dos ingleses, decíamos, ¿por qué esta enfermedad el mundo científico no invierte? No tenemos medicinas, no tenemos vacunas, no hay investigaciones importantes, sin embargo en Brasil hay 2 millones, en otros países en Japón hay 1 millón de personas, 300.000 estimados. La primera respuesta simple es porque afecta a los pobres. Bueno. Cuando tú tienes enfermedad que afecta a los pobres, mucha gente no le interesa. Recuerda, por ejemplo, que el Perú es el país que más tuberculosis ha tenido desde hace siglos. Incluso desde la época prehispánica, las momias de Paracas tenían una cantidad importante de tuberculosis. Entonces, una de las cosas que hay es que la población que tiene tuberculosis muchas veces sabemos que está asociado pues a pobreza, a porque se transmite por vía respiratoria, pero uno de los factores que nosotros hemos encontrado es precisamente tener este virus. Ahora, ¿por qué no se reconoce, no se da importancia? Precisamente por eso, porque enfermedad que tú no estudias, enfermedad que tú no diagnosticas, y ese es un viejo proverbio en la educación médica. Entonces, uno de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo es enseñarle a los médicos a ver, por ejemplo, déjame decirte, uveitis, o sea, una lesión en el ojo, tú vas al oftalmólogo, te estudia, 15% de esas personas tienen el virus detrás de esa uveitis. Hay niños que van por lesiones descamativas en la cabecita, como un eczema. Esos chicos tienen el virus. Ya, por eso, nadie se ha preocupado de este virus porque es una enfermedad de pobres. Entre otros. ¿Eso es permanente? Es decir, ¿siempre será una enfermedad de pobres? ¿O es que al no haberla atendido,
otras poblaciones pueden estar expuestas. No, eso pasa en el Japón. Antes era del sur, en Okinawa. Hoy en día, por razones sexuales, hoy día Tokio y otras ciudades tiene el virus. O sea, el virus se disemina de varias maneras. Y entonces, fíjate, hasta el año 90, tuberculosis no era un gran problema en el mundo, entre comillas. Sí lo era en los países pobres. Cuando llega a Europa y llega a Estados Unidos y la cepa es resistente, recién comienzan a ponerle énfasis de, hay una enfermedad que nos puede matar, etcétera. Entonces comienza a haber una gran inversión por tuberculosis. Pero eso pasa con muchas enfermedades. El ébola o el Zika están hace 80 años en el África. Pero en el momento que se vuelve internacional, realmente es que comienza a haber. Chagas es lo mismo. Entonces, esta enfermedad, donde el 85% lo tienen, pueden vivir 100 años y no mueren de esa infección, pero el 15% sí desarrolla esas enfermedades. Por ejemplo, ahorita el Consejo Shipibo-Conibo ha apoyado el Congreso porque los está afectando, y entonces ellos dicen, doctor, sí nos afecta, nosotros nos estamos muriendo. Claro, siempre dicen no son pobres, etcétera. Es cierto que son pobres, pero también tienen el virus. Doctor Gotuso, muchísimas gracias por su presencia, felicitaciones por hacer que nuestra ciudad acoja un congreso científico y médico como este, y por su larga trayectoria también en la lucha contra las infecciones en nuestro país, y hacernos cobrar conciencia de lo indispensable que es invertir en la ciencia en nuestro país, particularmente las ciencias de la salud. Muchas gracias y mucho éxito en el Congreso. Muchas gracias, doctor Gotuso. Un gusto. En la Universidad Cayetano Heredia, donde usted se ha desempeñado durante 40 años, creo, ¿no? Sí. Muy buenos días, doctor Gotuso. Hacemos una pausa y hablaremos sobre el lenguaje, porque estamos hablando hoy en el Día Mundial de la Lengua. Breve pausa antes. Muchas gracias.